Bueno, pues vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios antes de comenzar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ti, Señor, hoy, en tu santo día, esperando ser edificados por tu palabra, Señor, y usados para poder entender los misterios de tu reino. Concédenos, Padre Santo, por medio del Espíritu, ser iluminados de ella y ponnos atentos a esas palabras solemnes que tienen las Escrituras. Que seamos instruidos, que seamos edificados, que seamos advertidos de esas palabras de vida, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza, un texto que vamos a ver de las Escrituras, que es Mateo 26, en su versículo 24. Vamos a predicar de una forma diferente. Cuando estuve hablando desde la historia de José, vimos desde Génesis 37 hasta el 50 y fuimos expositivos, fuimos versículo por versículo exponiendo las Escrituras. Eso se le llama un sermón expositivo, exponer las Escrituras. Después vimos un tema, vimos el Evangelio del Reino de Dios. Hicimos desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque esto es característico cuando se presenta un tema, se viaja por todas las Escrituras, y eso sería un sermón temático que le llaman, un tema que presenté. Y luego ahora vamos a tener un sermón basado solo en un texto, en Mateo 26, versículo 24. Esto se le llama un sermón textual. Pero los reformados tenemos fama y siempre nos caracterizamos por predicar siempre de una forma expositiva, lo cual quiere decir que ni en los 3 sermones que voy a predicar expositivo. ¿Por qué? Porque se van a exponer las Escrituras. Este sermón textual es que muchos hermanos no lo quieren ni predicar porque dicen que es el que más se usa, es el más usado en las iglesias para que los pastores hablen lo que ellos quieren hablar, sus cosas. Simplemente ponen un texto y de ahí se sueltan con sus razonamientos humanos y cosas, y manipulan no solo al texto sino a las Escrituras. Este no va a ser el caso, como lo van a ver. Simplemente voy a partir del texto y ahorita les digo por qué a veces es necesario usar todos, pero todo se va a hacer expositivamente. Las Escrituras nos van a aclarar todo y nos van a llevar por el entendimiento que necesitamos tener de este texto. Lo primero que vamos a ver es leer el texto, Mateo 26, en su versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y esta es la palabra que nos va a pasar el sermón. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué a veces es necesario predicar de esta forma? Predicar versículos textuales. Spurgeon siempre casi predicaba textual. ¿Por qué lo hacía de esa forma? Porque Spurgeon leía todas las Escrituras y siempre encontraba donde las Escrituras hacían un repunte, donde las Escrituras tenían una palabra fuerte, una palabra que captaba la atención, y ahí Spurgeon basaba el sermón. Pero a la hora de comenzar a predicar, él recorría todas las Escrituras porque tenía un conocimiento de ellas. La razón más importante de estos textos es esto. Por ejemplo, piensen en una sala de un aeropuerto que estamos esperando el avión, está llena de gente. Unos se ríen, otros gritan y ya ni sabemos lo que están diciendo. Nadie pone atención a nadie porque todos tienen su propio tema. Pero si una persona se levanta y dice una bomba, una sola palabra como esa, todos gritarían. Esa captaría la atención de todos. Se haría un silencio y correrían a esconderse todos. ¿Por qué? Es una palabra, bomba.
Una bomba. Estos textos tienen un poder más grande. ¿Por qué razón la palabra bomba cambia toda la historia de lo que está ocurriendo en esa sala del aeropuerto? La razón es porque todo el mundo conoce lo que se encuentra en esa historia. La palabra, primero sabemos que las bombas han causado miles de muertes en la historia, que el terrorismo las ha usado para matar y no discrimina, matan niños, malos, buenos, a todo tipo de personas. Y es terrible porque mueren personas, decimos, inocentes. Pero la buena noticia de eso aún todavía no es tan malo, considerando que los buenos igual van al cielo y los malos van al infierno, ¿verdad? Pero los buenos, Dios tiene cuidado de ellos, los escogidos sabemos nosotros. Ahora, estas palabras, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, es una palabra más poderosa que una bomba. ¿Por qué? Porque esta, primero, no le exclama a una persona cualquiera, es una palabra salida de los labios del Señor. Es Dios el que dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Primero, eso tiene un poder y una alerta significativa, lo más grande que te puedes imaginar. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto es terrible. Lo que nos está diciendo el texto para comenzar es que simplemente el hecho de nacer ya nos coloca en una situación difícil. Solo tenemos dos caminos posibles: o ir al cielo o ir al infierno. Y si vas a ir al infierno, mejor no hubieras nacido. No importa los logros en la tierra, no importa qué tanto crezcas aquí. Y por eso, para que yo entienda esto, hasta ahorita les estoy dando una introducción, pero a la hora de lanzarme, vamos a dejar que sean las Escrituras que nos digan realmente qué se encuentra detrás de todo esto. ¿Quién era Judas? Su carácter. Muchas preguntas que salen de esto. ¿Qué fue su pecado? ¿Por qué fue tan malo? ¿Por qué cambia? ¿Es diferente a los demás? Hay muchas preguntas, pero nos vamos a basar en dos cosas significativas. Porque lo primero que debe de quedar claro en esto es esta cosa, porque a partir de cualquier enseñanza que demos vamos a quedar claro en esto: que Dios no es el autor del pecado. Eso nos tiene que quedar claro siempre. Santiago 1 tiene que ser un versículo, un capítulo que siempre tengan presente en sus mentes. Versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oigan bien, es un proceso: atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Estos tipos de enseñanzas deben de quedarse en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque son versículos claves para entender ciertas cosas. Y principalmente en este tema que vamos a desarrollar ahora, tiene que quedar claro para poderlo entender. Y lo vamos a ver en dos puntos sencillos. Primero vamos a ver su hipocresía, la hipocresía de Judas. Esto nos habla de su carácter, de quién era realmente Judas. Y luego vamos a ver su pecado, porque esto fue un pecado tan grave que lo hace ir al infierno. Hay personas en la Biblia que siempre tenemos dudas que fueron malos, si fueron al cielo o fueron al infierno. Con Judas no tenemos ninguna duda. Judas fue al infierno y está en el infierno, porque Dios dijo, porque la Biblia lo dice. Así que veamos su hipocresía. Vamos a ver un acontecimiento que ocurrió en la casa de Simón. En la casa de Simón, ahí se encontraba Lázaro, Marta, María, y ahí ocurrió este acontecimiento. Juan 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, en otra parte decía, y dijeron, y sus discípulos se molestaron. Aquí siempre Juan, es más, nos aclara muchas cosas que los otros evangelios no nos los aclaran. Aquí claro nos dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Así que este era Judas Iscariote, el que le había de entregar, por si todavía quedó una duda. Juan no deja nada a la duda.
Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Aquí vemos una exclamación de piedad, una aparente piedad. Acuérdense que el anticristo es especial en aparentar piedad. Aparenta piedad. No se presenta, se ve, dice, se ve como un cordero, pero habla como un dragón. Aquí aparenta piedad. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres? Ahora, ¿cuál era realmente su motivación? Qué bonito se oye esta palabra. El problema es que de dentro de él, esa es la característica, el sello de la hipocresía. Aparentan una cosa por fuera, pero por dentro hay una motivación. Y esta motivación por dentro es la que vamos a ver aquí, dice. Pero, porque no fue, dice, pero dijo esto, aquí por la gracia de Dios la Biblia nos lo aclara. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y tenía la bolsa. Sustraía lo que se echaba en ella. O sea que él vio pérdida para él. Si ese dinero lo hubiéramos puesto en la bolsa, algo me hubiera tocado a mí. Él no se llevaba todo, porque él tenía una fama increíble. Él era un hombre perfecto. Ocupó uno de los puestos más importantes que se le han dado a un hombre sobre la tierra. Apóstol de Jesucristo, escogido por Cristo. Apóstol de Jesucristo. No hay más. Solo 12. Nunca vas a ver un puesto más grande en un ministerio. Allá en la Nueva Jerusalén vemos que las 12 tribus componen las 12 puertas de la ciudad y que los 12 apóstoles son los cimientos de la ciudad. Increíble. Sobre esa doctrina, ahí está fundamentada lo que es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Así que era un puesto de suma importancia. Jesús lo llama al hombre de mi paz. En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz. Imagínense cómo lo llama Jesús. Cómo es difícil detectar a una persona así. En quien yo confiaba. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El hombre de mi paz. No parece que no le dice mi enemigo, el hombre de mi paz. La hipocresía es difícil de detectar. Vemos en Mateo 26, versículo 23, dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vamos a ver qué difícil es ver la hipocresía. Y hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Jesús estaba apenas diciéndoles que alguien lo iba a entregar. Entonces imagínense a Pedro en la mesa y Juan pegadito a Jesús y le hace una seña, pregúntale quién es. Fíjense. Bueno, entonces en el 27, y después del bocado, dice en el 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y yo dije, bueno, aquí sí me quedo sin palabras. Pues entonces ya lo dijo Jesús. Ayer era de que hubieran ido todo sobre Judas. Ayer ya lo dijo. Agarró el pan y se lo dio a Judas. Pedro pregunta y Jesús responde. Así que dijimos, ¿qué pasó? Pero eso no es lo que sucedió aquí. Fíjense lo que sigue. Y después del bocado, se comió el pan. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Oigan esto. Ninguno entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, ya sabemos, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Esto es así. Por ejemplo, yo para poder ilustrar esto, es como si yo les digo ahorita a ustedes, ¿o sabían que anda un hombre matando muchas mujeres? Ya mató como a 20 aquí en YouTube. Bueno, es la noticia del momento. Y luego yo les digo a ustedes, y tanto lo andan buscando y aquí lo tenemos sentado. Es David o es Leo. Ustedes que van a decir, está jugando el pastor, ¿verdad? Nadie me va a tomar atención. Es lo mismo. Aunque Jesús lo dijo, Judas, todo
puede ser menos que sea el traidor, así que debe ser otra cosa. Lo que pasa es que no estamos entendiendo. Judas, un hombre como Judas, tan intachable, tan recto, jamás. Judas no puede ser esa persona. Por eso dijeron ellos, dice, porque algunos pensaban que Judas tenía la bolsa de Jesús, le decía, compra lo que necesitas para la fiesta. Cualquier otra cosa, menos creer que Judas era, aún diciéndose, para que vean qué difícil es detectar la hipocresía. Los 12 hombres, los apóstoles, no la detectaron ahí, no la vieron. Judas fue escogido por Cristo, eso no hay duda. Fíjense, en Juan 6:70 dice, Jesús le respondió. Miren, acuérdense que yo cito bastantes textos, como le dije, aún en estos sermones que son textuales, estoy exponiendo las escrituras. Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Acuérdense, Jesús lo escogió. Eso pone las cosas más complicadas para nosotros. Jesús lo escogió. Y uno de vosotros es diablo. Uno de vosotros es diablo. Siempre, cuando nosotros hablamos del diablo, siempre tenemos la mentalidad, ¿cómo es el diablo? Siempre estamos pensando en el diablo. El diablo es un espíritu, Dios es un espíritu. Yo puedo decirle sin duda, yo he saludado al diablo y he saludado a Dios. Aquí Judas, Satanás entró en Judas. Judas era un hombre común de carne y hueso, pero Satanás entró en él. La Biblia lo dice. Y aquí no nomás dice que entró en él, sino que aquí ya le llaman que era el diablo. Porque si Satanás entró en él, era el diablo. Ahora, cuando Dios entra en un hombre y se deposita el Espíritu Santo en él, dice, el hombre ese tiene el Espíritu Santo, pero acuérdense que el Espíritu Santo es Dios. Si tiene el Espíritu Santo, tiene al Hijo y tiene al Padre. Tiene a Dios morando en él. Así que cuando saludas a un santo, saludas prácticamente a una persona de parte de Dios, a un santo. Por eso se le llaman santos. Cuando saludas a un hombre como Judas, estás saludando al diablo mismo en persona. Lo puedes tocar, aunque es un espíritu el que lo está moviendo. Eso es claro en una enseñanza. Hay hombres que tienen acceso a Satanás de entrar y hay hombres que simplemente no puede usar. Y siempre fue su operación, entrar en algo. Al principio entró en la serpiente y sabemos por qué fue la serpiente. ¿Por qué no entró en Eva? ¿Por qué no entró en Adán? Porque ninguno de los dos había pecado. Por eso entró en la serpiente, porque en ella eso no tenía que ver, el pecado. Así que aquí ya puede entrar en hombres. ¿Por qué? Porque ya hay hombres en pecado, como Judas. Judas era un hombre pecador y siempre fue un hombre pecador. Así que vamos descubriendo más de su carácter. Vemos aquí que esta palabra, precisamente, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y decimos, ¿cómo les contesto algo aquí yo? ¿Te equivocaste, Señor? ¿Qué diría yo aquí en este caso? Las escrituras hablan solitas. Proverbios 16, versículo 4. Acuérdense que Jehová es Jesús. Proverbios 16, versículo 4. Jesús es Dios. Vemos aquí dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Así que nada se le salió de control, ni Judas. Todo estaba en su plan. Ni Judas. La hipocresía tiene otra característica importante, es la corona de los religiosos. Y por eso las escrituras se encargan de hacernosla notar por todas partes. Vemos, por ejemplo, en Mateo 27, versículo 6, dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Qué ven? ¿Qué clase de hipocresía? Los hombres, los religiosos, matan, traicionan a Dios encarnado y dicen, no vamos a agarrar esas monedas, pueden contaminar las ofrendas del templo. Eso es la hipocresía más grande del mundo, y eso era el precio de la traición a Dios. Acá mataron a Dios, en eso no vieron pecado, pero sí en agarrar esas monedas cuando Judas se las regresó. Vean la hipocresía en la religión. Mateo 6, versículo 2.
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es otra de sus características de los hipócritas. No les encuentras tacha. Los ves perfectos por fuera. ¿Por qué? Porque todo lo hacen para ser alabado por los hombres. En el versículo 5, Mateo 6. Y cuando ores, en Marcos 7, 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra característica de los hipócritas: el corazón está lejos de Dios y se honran con los labios, tienen apariencia de piedad, pero niegan la verdad de ella misma. Esa es otra de sus características, que la tenía Judas. Por eso es esta solemne declaración: bueno le hubiera haber sido no haber nacido. Después, acuérdense que la Biblia nos aclara que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. También cuando murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Aarón se puso triste, eran los sacerdotes, y Moisés le dijo: mira, esta es la palabra de Dios. Es necesario que en los que a mí se acercan yo me santifique. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo fuego extraño, no estaban haciendo las cosas como Dios le dijo. Y le dijo: y no llores más. Y Aarón se dio por servido y ya no lloró. ¿Por qué? Porque si te acercas a Dios es más peligroso, hay más responsabilidad. Y Judas estuvo muy cerca de Dios. Por eso esta solemne declaración. Vemos Mateo 23, versículo 13. Estamos viendo características de la hipocresía. Estamos viendo algo del carácter de Judas. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Esta es otra de sus características. Porque recorren mar y tierra buscando prosélitos para convertirlos según a la religión, y sin saberlos están llevando al infierno igual que ellos. Es otra característica. Son religiosos, son incansables buscando almas. Hay que tener cuidado de ellos. Estos Judas están por todas partes, así que no es Judas uno solo. Aunque a nadie más se llama por ahí Judas, no quiere decir que no haya. Hay muchos. Aquí vemos en el 14: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirás mayor condenación. ¿Ven? ¿Por qué se recibe mayor condenación? ¿Por qué es mejor que no hubiera nacido Judas? Porque ponen como pretexto ciertas cosas y todo el tiempo saquean y devoran. Y siempre se excusan en alguna palabra, en alguna cosa de la ley. El 15: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ya les dije, es otra de sus características. Son religiosos. Cuando estamos hablando de hipocresía, siempre está relacionada con esto con hombres que tienen conocimiento de la doctrina, hombres que tienen un conocimiento de Dios. No con simplemente un pecador afuera, una persona que no conoce a Dios simplemente. Aquí vemos otra característica: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anhelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que son frutos del Espíritu Santo. Solamente una persona que tiene a Dios, que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, da estos frutos de justicia. La justicia es cumplir la ley. Justicia es la palabra de Dios, y solamente Cristo la cumplió, y solamente un verdadero creyente tiene la justicia de Cristo en su corazón, y solamente un verdadero creyente tiene fe verdadera. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. Pero nunca un hipócrita, una persona falsa, aunque diezmen la menta y el comino, aunque hagan todo esto, no crean que es porque
Puedes examinar a una persona religiosamente y puede cumplir todas tus expectativas, pero lo más importante es la justicia. Son los frutos del Espíritu en esa persona. Eso es lo más importante de una persona. Así que vemos aquí: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Otra de las características: por fuera lucen bien, qué apariencia de piedad. Ya me imagino que por donde quiera ponen me fijo yo que los cristianos se preocupan por poner hasta en los carros, en los camiones, en todas partes, cosas de que son cristianos. Sí, se lucen por fuera, pero por dentro es el problema. Por dentro es el problema. Apesta. Entonces lo más importante es por dentro. Acuérdense que ahorita les voy a explicar bien cuando entremos a lo del pecado. Hay un hombre exterior y un hombre interior. Y el verdadero hombre de Dios es el interior. El exterior es el carnal. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Así que vemos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es precisamente lo que Judas hacía. Mejor hubiéramos gastado este dinero en los pobres, siempre haciéndose creer más justos que los demás. Un hipócrita, otra de sus características es que se cree más justo que los demás. Si yo hubiera sido, siempre está pensando en los demás como peor que él. Es otra característica de los hipócritas. Los capítulos más importantes con referencia a la hipocresía: la parábola del siervo malvado. Vamos a ver Mateo 24, versículo 48. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y fíjense, ¿qué tan duramente lo castiga? Y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Dónde es ese lugar? Y pondrá su parte con los hipócritas, oigan. Y ahí, en ese lugar, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aparte y el lugar de los hipócritas es el infierno. Es el infierno. Y toda aquella persona que no está en Cristo va a estar justo con ellos. Es lo que está diciendo. Por eso está hablando aquí la parábola del siervo malvado. Toda aquella persona que ignora a Dios va a tener su parte con los hipócritas. Y los hipócritas, su parte es donde está el lloro y el crujir de dientes. Así que ven que esta palabra, más me hubiera no haber nacido, es más fuerte y más alarmante que: mira, aquí hay una bomba. ¿Por qué? Porque la bomba no te puede evitar que vayas al cielo si eres creyente. Puede tronar la bomba y inmediatamente estás en la presencia del Señor. Pero esta declaración es más terrible que eso. Mejor le hubiera no haber nacido. Así que ¿cuántos siguen a estos hipócritas sin saberlo? Veamos Lucas 11:44. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros, que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Oigan lo que ven. Son como sepulcros, dice, que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Cuando sigue uno a estos hombres es como si anduvieras encima de un muerto que está abajo. Por encima no lo ves, pero abajo simplemente está todo. Por eso dice la Biblia, cuando describe el pecado de los hombres, que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Es algo el camino del hipócrita, la gente lo sigue y no se dan cuenta que están prácticamente arriba de una tumba, que no lo saben cuando lo siguen. Es algo muy terrible la hipocresía. Es algo que como santos debemos de tener mucho cuidado nosotros, por
Porque los hipócritas tienen puestos en las iglesias. Porque los hipócritas son hombres que están a veces en los púlpitos predicando la palabra de Dios. Judas tenía uno de los puestos más grandes que hay en las Escrituras, el puesto de apóstol. Y sin embargo, era un diablo. Así que eso no nos puede escandalizar. Ahora vamos a ver en la otra parte su pecado. ¿Qué pecado cometió Judas? Porque hay mucha confusión acerca del pecado. Dicen que todos los pecados se pueden perdonar, que si tus pecados fueran tan negros se podrían perdonar. Hay muchas inconsistencias acerca del pecado. Dejemos que las Escrituras nos aclaren este otro punto, su pecado. Si Judas fue condenado por su pecado, ¿qué clase de pecado cometió? ¿Por qué todos? Porque todos pecamos. Tendríamos que ver qué clase de pecado cometió. Hubiera sido para ese hombre mejor no haber nacido. Es una expresión de irrealidad, una situación que solamente puede ser cambiada si Judas, que sigue siendo plenamente responsable, se arrepintiera. Y podemos decir mucho, pero se arrepintió. Él dijo, y Judas se arrepintió, y vamos a ver que no, que ese arrepentimiento no fue un arrepentimiento genuino ni para vida. Hay otros que se han arrepentido de esa misma forma. ¿Qué tan grave es este pecado? Veamos esto desde el punto de vista más básico, lo más claro. Vamos a comenzar que realmente lo del pecado en los creyentes. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay una situación en la que todos pecamos, todos los creyentes pecamos, ¿verdad? Entonces es importante porque ahorita vamos a ver por qué si todos pecamos. La Biblia dice que los creyentes no pecan, que el que nació de nuevo no peque. Muchos dicen, no practica el pecado. No, dice que no peca. Así que vamos a ver, importante esta situación. Hay mucho que aprender de esto del pecado. Lo primero que está aquí como básico es que todos pecamos. ¿En qué sentido todos pecamos? Óigalo bien. Aquí vemos en 1 de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual ya no digo que se pida. ¿Oyeron? Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Así que hay dos clases de pecado. Entonces ya se fijaron que si está cometiendo pecado, ustedes pueden hablar con Él y pedir por Él, y Dios le perdonará y le dará vida. Pero si el pecado que está cometiendo es pecado de muerte, ya ni pida. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. Pero voy a dejar que sea yo me podría ya soltar a hablar, pero me gusta que hable la Biblia. Me gusta que sea la palabra de Dios la que hable. Y luego aquí dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia, ¿qué es injusticia? Nosotros tenemos por injusticia, eso no es justo. No, cuando dice toda injusticia es toda acción en contra de la ley. Eso es injusticia, actuar en contra de la ley de Dios. Así que, ¿quién no actúa en contra de la ley de Dios? Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no es de muerte. Ahorita vamos a ir viendo, que las Escrituras nos vayan aclarando, porque tenemos que quedar claro en este punto. Isaías nos dice que Dios puede, aquí vemos unos pasajes que Dios nos dice que todo pecado se le puede perdonar a un hombre. Por ejemplo, Isaías 1, en versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como lana. Aquí hay una promesa de que los pecados, sean los que sean, serán perdonados. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley lo aclara, lo deja que se vea. Obviamente a la santidad, la luz, las tinieblas se manifiestan más. Así que la ley vino a ser como un ayo para mostrarnos a Cristo, pero a la vez también despeja, aclara más lo que es pecado y lo hace que el pecado se vea más grande, que se vea realmente como es.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que está diciendo que el perdón está garantizado, que la gracia puede borrar cualquier pecado. Así que aquí vemos, parece que la Biblia se está contradiciendo. Pero por el contrario, los santos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oigan bien, no practica el pecado. Aquí bueno, es una práctica, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios y no practicamos el pecado. El mundo entero, el resto, está bajo el maligno. Solo hay dos caminos. Por eso cuando vemos esta declaración es tan alarmante, porque cuando dice mejor le hubiera sido ese hombre no haber nacido, qué bueno que esa palabra solo fuera para Judas. Pero el lugar donde va Judas es el lugar de donde está todo el mundo entero, está bajo el maligno. Judas estaba bajo el maligno y todo aquel que no cree en Cristo está bajo el maligno. Así que es mucha la gente que sigue la misma situación de Judas. Así que vemos aquí qué es realmente pecado. Ahora vamos a ver cuál es ese pecado que realmente, porque aquí vemos pecados de muerte y pecados no de muerte. Aquí estamos viendo que el que nació de nuevo no practica el pecado. Estamos viendo que todos de alguna manera, hasta los creyentes, pecamos. Pero ya vamos a ir aclarando más. ¿Qué es realmente pecado? ¿Cuál fue el pecado que Judas cometió que no tiene perdón? Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en esta vida ni en la otra. Ya se está aclarando más. La blasfemia es la incredulidad. La incredulidad, no creer en Cristo Jesús. Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero aquí nos dice lo primero de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quieren ser convencidos de pecado? No creer en Cristo. No creer en Cristo. Eso es de pecado, no creer en Cristo. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. A ver, ese no peca. El que no cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el pecado imperdonable, el pecado de muerte, es la incredulidad. Si vemos que a un hermano que es creyente, lo vemos que está pecando, por eso dice, hay que orar por él, hay que hablar con él para que sea restaurado. Pero cuando le predicamos a un hermano, a una persona, ni me hables de Dios, y que no quiere saber nada de Dios una y otra vez, ¿para qué pedir? Como dice, por él, pues a lo mejor es un incrédulo, no quiere saber nada de Dios. Entonces, la incredulidad es el pecado imperdonable. Porque cuando los hombres vienen a Cristo, cualquier pecado les será perdonado. Pero Judas no vino a Dios en arrepentimiento, como lo vamos a ver ahorita. Ese fue la incredulidad. Pero podemos decir, Judas incrédulo, un hombre que era apóstol, un hombre que estuvo con Dios, que estuvo enseñado con Cristo, un hombre que tuvo los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Porque siempre caemos en este error. Acuérdense que existe una doctrina donde se nos explica lo que son dones ordinarios y dones extraordinarios. Los dones ordinarios son los dones del Espíritu para salvación. Una persona que es salva tiene el Espíritu Santo en su corazón. Esos son dones ordinarios, nunca se va a perder. Una persona que es creyente verdadera puede recibir dones extraordinarios, pero también los dones extraordinarios los puede recibir una persona que no va a ir al cielo. ¿Y qué son dones extraordinarios? Son cosas poderosas. Por ejemplo, Balaam tenía lo que maldecía, maldito quedaba; lo que bendecía, bendito quedaba. Llegaba palabra de Dios a Balaam, hablaba de parte de Dios. El Espíritu Santo lo poseía y está en el infierno. Judas es otro. Judas sanó enfermos, quizás levantó muertos, predicó el Evangelio, tuvo todos los poderes de sanación, tuvo los dones extraordinarios, y sin embargo nunca fue poseedor de los dones ordinarios, nunca tuvo al Espíritu Santo para salvación, sino nunca se hubiera perdido. Él nunca fue un verdadero creyente. Esto también lo convierte en un apóstata. Un apóstata es una persona
que está ahí, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Lo convierte también en un falso profeta. Así que, y también es obra del anticristo. Es increíble todo lo que estamos descubriendo de Judas, conforme lo que es realmente su pecado. ¿Qué es realmente pecado? Pues lo vimos ahorita, la incredulidad. La incredulidad es el pecado imperdonable. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias. Para deshacer las obras del diablo. Así que dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Ven? Esta es la parte importante. La simiente de Dios permanece en el creyente. Y no puede pecar, dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí les voy aclarando ya todo esto. Todavía me voy a esperar un poquito más antes de explicarme, pero tengan presente estos versículos. Que no puede pecar, dice, todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se dividen por sus propios intereses estas personas, cuando los hipócritas, y el pecado es dividido por estos intereses personales. Miren, aquí vemos, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que aquí nos muestra algo. No hace justicia quiere decir no se deleita en Dios, no obedece. La justicia es la ley de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Y así que lo primero que se hace es amar a los hermanos. Una persona que es incapaz de amar a los hermanos, que no siente amor por los creyentes, que no se ven como un solo cuerpo, que no ven a los miembros de la iglesia como la persona más importante, no puede tener al Espíritu Santo. Y no puede amar, puede ser hipócrita, puede saludar, puede apalmearte, puede abrazarte, te puede demostrar amor, pero nunca va a ser genuino, va a ser por fuera. Porque no puede, ¿por qué? Porque no es fruto de la carne, es fruto del Espíritu Santo esta obra. Porque está la simiente de Dios en él. La simiente de Dios es la que hace la diferencia. Y dice, aquí Dios no lo toma nada por sorpresa. Vamos a ver que todo esto Dios tiene control. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dios sabía lo de Judas, no lo tomó por sorpresa, a él no lo traicionó. Dios estaba consciente de todo esto. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dios en este pasaje, Dios les estaba anunciando a ellos desde antes que esto iba a suceder. Y también en Mateo 26:2 le dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dios lo sabía todo, no lo tomaba por sorpresa. Ellos no lo entendían. Cuando lo entregó pecó contra Dios, y al ahorcarse pecó contra Dios, nunca se arrepintió. Vamos a ver ahorita nosotros esta diferencia de este pecado. Realmente que Judas no se arrepintió. Fíjense de qué manera pecó Judas. Estamos viendo el pecado de Judas y lo que es realmente el pecado. Mateo 27. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, aquí está la palabra, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La Biblia en otra parte dice que arregló su casa y fue y se ahorcó. Judas planeó su suicidio, planeó su muerte. Judas se arrepintió, dice pequé entregando sangre inocente, pero no dice pequé contra Dios. No ves de esa manera. Judas aquí
comete el mismo pecado que cometió Aitofel en las escrituras del Antiguo Testamento. Le salieron mal las cosas. Él entregó a Jesucristo pensando algo diferente. Él era uno de los 12 apóstoles. Él cargaba el dinero. Él sabía que si Cristo tomaba el reino, realmente se iba él sabía toda la profecía de Daniel, que dice que luego vendrá un rey, un reino que no será con mano de hombres, sino que será un reino indestructible que despedazará, desmenuzará, aplastará a todos los otros reinos. En ese momento estaba reinando el Imperio Romano. Judas sabía que este rey, que Cristo, era la cabeza de ese nuevo reino y que iba a despedazar al Imperio Romano. Y haber dicho Judas, ¿te imaginas cuando él tome el control, cuando él se siente a reinar? Yo soy el tesorero. Voy a ser el tesorero de un imperio. Judas quería que eso sucediera. Cuando vio que esto fracasó, que simplemente murió, dijo, es inocente. ¿Por qué? Porque nunca tomó el reino. Judas lo quiso arrinconar para que actuara. Cuando vio que no, a Judas se le frustró su negocio. Judas se ahorcó, porque como se han ahorcado tantos hombres. En la crisis pasada vemos un hombre que tenía 22 billones de dólares, billones, no millones. Se ahorcó porque había perdido 12. Se le puso al tren, dejó una carta, no soporto perder dinero, y se mató. ¿Por qué se mató? Porque no le salieron bien las cosas. Lo mismo, ¿por qué se mató Aitofel? Segunda de Samuel, versículo 17. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, él había aconsejado a Salomón acerca de cómo matar a David su padre, en el contexto. Pero Salomón quiso oír otro consejo, y ahí fue donde ya no le salieron bien las cosas. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbedró su asno y se levantó y se fue a su casa y a su ciudad, y después de poner su casa en orden, o sea, igual que Judas, puso su casa en orden. Un suicidio se planea. Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. ¿Ven? Puso su casa en orden, se ahorcó. ¿Por qué? Porque las cosas no le salieron bien. Porque en aquellos tiempos, un consejo de Aitofel, dice la Biblia, era como escuchar a Dios. Entonces David oró para que los planes de Aitofel fracasaran, y fracasaron. Y como nunca había fallado, la primera vez que falló no lo resistió, se ahorcó. Así le pasó a Judas. Este no fue un arrepentimiento para vida, no fue un arrepentimiento genuino. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que hace pecado es porque realmente es esclava del pecado. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una persona, un verdadero creyente, muere realmente al pecado, no puede vivir en el pecado. Fíjense todas las definiciones de pecado que hay, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Sé que el pecado no se puede enseñorear de un creyente verdadero. En cambio, de la persona incrédula se hace esclava del pecado. El pecado se enseñora de ella y se convierte en esclavo del pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El pecado siempre va a ser enemigo de nosotros. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El hombre pecador, Judas, era un esclavo de Satanás. Por eso entraba y salía de él cuando quería. Era su esclavo. Como lo es esclavo el hombre, cuando nosotros somos creyentes verdaderos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nosotros somos libertos del pecado y nos hacemos esclavos de la justicia. Quiere decir que ahora obedecemos a la simiente de Dios que está en nosotros y nos convertimos en esclavos de Cristo. Pero no era el caso de Judas. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. De lo contrario, mejor no hubiera nacido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Estamos viendo nosotros que estas palabras tan terribles no solamente son dichas para Judas, sino para toda aquella persona que es esclava del pecado, para toda aquella persona que es poseída por Satanás. Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando pecas y te arrepientes, aquí vemos la diferencia, lo que es un verdadero arrepentimiento. Judas no lo hizo de esta manera. Lucas 15:18, dice el hijo pródigo, me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, como dijo David cuando lo acusa el profeta Natán. Él viene y reconoce, dice, he pecado contra Dios. Sabía que el pecado fue contra Dios. Aquí bien dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es precisamente lo que pasa, dejas de ser jornalero del diablo para hacerte jornalero esclavo de Cristo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Siempre está dispuesto todo esto. Ahorita les estoy hablando palabras fuertes, pero siempre tenemos palabras, y tenemos palabras de vida, y tenemos opción, y Dios siempre nos da la oportunidad para todo. Nadie tiene excusa delante de Dios en cuanto al pecado, aún los que nunca han visto el Evangelio, porque Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Toda la persona tiene escrita en su corazón, de alguna manera sus conciencias les avisan de pecado. Así que estamos viendo aquí nosotros, si quiero explicarles un poco acerca del pecado, les voy a decir esto. ¿Un creyente verdadero peca? Sí. ¿Un creyente verdadero no peca? Sí. Las dos cosas son verdad. Pero ¿qué estamos diciendo? Lo que la Biblia dice. Ahora, el pecado del creyente verdadero no es un pecado que él, primero, no es esclavo del pecado. Segundo, no peca pecado de incredulidad, no peca pecado de muerte. Y tercero, peca porque tiene un cuerpo de muerte. En el verdadero creyente existen dos personas, existe una guerra espiritual. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, la simiente de Cristo, el Espíritu Santo se deleita en la ley de Dios. El hombre exterior, la carne, peca. Por eso un creyente peca, porque vive en el cuerpo de muerte. Pablo exclamaba, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo. Así que en el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios. El hombre interior no peca nunca, porque el Espíritu Santo no peca nunca. Así que cuando la Biblia dice que un creyente no peca, la Biblia dice la verdad. ¿Por qué? No peca, ¿por qué? Porque la simiente de Dios no peca nunca. Pero cuando la Biblia dice que todos pecamos, la Biblia dice verdad. ¿Por qué? Porque la carne peca. Pero ¿por qué un creyente verdadero no se pierde y su justicia es para siempre? Porque no es un incrédulo, porque es un creyente. Total que él se va a salvar. Él no se pierde nunca. Lo que realmente te saca del reino, lo que realmente te hace merecedor de estas palabras, bueno que hubiera no haber nacido, es la incredulidad, es no creer en Dios. Aquí ya se van poniendo las cosas mejores y hay mejores noticias todavía. Así que ya para terminar y a manera de aplicación vamos a ver estos pasajes. Apocalipsis 7 en el versículo 13. Nosotros no vamos a dejar un sermón en algo sin mostrarle las buenas noticias de salvación que Dios tiene para nosotros, sin ver que todo está en Dios, sin ver que no hay injusticia en Dios. Eso es lo que les quiero mostrar. Así que vemos Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, que es el destino eterno de los santos, donde realmente van a ir a dar, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Este mundo es como una gran tribulación. Aparte que hay muchas tribulaciones y va a seguir habiendo. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo la que hace justo a un hombre. Pero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿En qué clase de promesas? ¿Ven la diferencia de las palabras? Estas palabras que aparentemente son fuertes, mejor que hubiera no haber nacido. Mírenlas con estas. Si no quieres esto, está esto. Esto es hermoso. Ahora vamos a ver cómo llegar aquí. Juan 3:36. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Para el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Para el que no cree, que es esta palabra, mejor no hubieran nacido. Para el que no cree. Ahora decimos nosotros, pero me la ponen difícil, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Por otro lado, sé que Dios es el que escoge. Por otro lado, ¿cómo voy a creer yo? Fíjense que Dios es muy bueno, como lo fue con Judas. A Judas, sabiendo lo que era, le dio tantas oportunidades. Le dio dones extraordinarios, le predicó el Evangelio, le dijo amigo, le dijo el hombre de mi paz, vivió con él, siempre lo quiso. ¿Se imaginan todo lo bueno que era el Señor? Lo escogió para que viera todo, tuvo todas las oportunidades del mundo para cambiar su vida y nunca lo hizo. ¿Por qué dicen ustedes? Porque no puede. No, fíjate lo que Dios nos dice. Fíjate para que veas que todos tenemos acceso. La elección no excluye a nadie. Fíjense lo que la palabra de Dios nos dice en uno de estos versículos tan reconfortables. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Estos son versículos que nos dejan tan felices, y con este terminamos. Lucas 11, versículo 9. Nadie está excluido de esta gracia bendita. Dice la palabra de Dios, si algo hay que hacer, hay que orar. Lucas 11, 9. Y yo os digo, pedid y yo os daré, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la entrada al reino. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Fíjate qué clase de palabras. Todo lo contrario, más le hubiera no haber nacido. Imagínate qué fácil está la cosa. Oigan esto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Fíjense lo que Dios te está diciendo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. Ninguno de ustedes. Y eso que somos malos. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Nadie se atreverá a hacer eso. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Mateo dice cosas buenas al que se los pida. No, la cosa más buena de esta tierra es el Espíritu Santo, porque es el sello de que no vas a correr la suerte de Judas. Y Dios te dice, pide un carro, no importa, pide casa, no importa, pero ora. Dios va a cambiar esa oración mala en algo bueno, en el Espíritu Santo. No importa que pidas tonterías, no importa que pidas para que tu hijo sea doctor, que porque tú quieres ser mejor, que no, pide lo que quieras, pero ora, esto es lo que Dios nos dice. Ora para que estas palabras que se le dijeron a Judas no se le digan a nosotros, a ningún hermano. Yo estuve apenas en un velorio, en un entierro, y lo que me hizo llorar, lo que me hizo que sentía que me ahogaba, era ver la gente que está tan perdida. Es ver que la gente se está perdiendo. Tenemos que predicar el Evangelio.
Y hay esperanzas para que estas palabras no le sean a ninguno. Para que nunca se diga, oh, mejor no, para él no haber nacido. Está fácil, hay que orar. Dios dijo, el que toca, el que llama se le abre, al que busca encuentra. Tú simplemente pide, aunque pidas mal, pero ora. Dios es bueno. Y aquí vemos la solución. Así que nadie está excluido como piensa. Simplemente, realmente nosotros no queremos. Pero Dios nos abre las puertas, siempre, una y otra vez. Así que con esto termino, oro y cierro aquí. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por esa salvación tan grande, Padre Santo. Gracias porque a ti te complació darnos el reino. Bendito sea, Señor, porque qué cosas tan lindas, Señor. Qué palabras tan claras nos dices. Cómo nos facilitas el acceso a ese reino tan glorioso. Y cómo nos adviertes de lo terrible que es no estar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a que todo el mundo sepa estas verdades. Ayúdanos a ser fieles en predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos a llevarlos a orar, a suplicar, a gemir, a buscar, porque van a encontrar. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.